Senadora Andrea Padilla, bienvenida a Territorio Verde. Qué grato Muchas tenerla gracias. con nosotros. Gracias, Pedro. Aquí finalmente se nos dio la posibilidad. Sí, señora. Bueno, la última vez que nos entrevistamos era en su condición de concejal de Bogotá. Muchas cosas se hicieron, muchas cosas pasaron, muchas situaciones incluso de conflicto a nivel de lo que fue la situación de la exportación ganadera. En fin, varias cosas han pasado. Bueno, hoy, en su condición de senadora de la República, en donde ya terminó una legislatura, ¿cuáles fueron esos logros? ¿Cuáles fueron esos alcances? Y mientras tanto, si usted me lo permite, voy presentando aquí su perfil para que la audiencia de Territorio Verde pueda conocerla. Quienes no la conocen, que yo creo que es muy escaso ese público. Ujú. Muchas gracias, Pedro, por esa generosidad, por invitarme y por el interés de ustedes siempre en conocer esta agenda por los derechos de los animales. Pues la legislatura que concluyó fue una legislatura bien desafiante. Siempre estas arenas de la política son complejas, son impredecibles, pero logramos avanzar con 4 proyectos de ley. Uno de ellos ya convertido en ley, que fue sancionado recientemente, uno de los más importantes no solamente de la agenda animalista, digamos propia, sino de la reivindicación nacional de protección animal, que es el de la ley de Esterilizar Salva, para la creación de un programa nacional de esterilización de gatos y perros, Pedro. Hoy estamos hablando de más de 3 millones de gatos y perros que malviven en las calles del país, pasando cualquier cantidad de situaciones de penurias, expuestos a maltrato, sufriendo, etcétera. Entonces, yo diría que ese fue el logro legislativo pues más relevante. Ahora avanzamos con otros proyectos del BEI que tienen que ver uno con el uso de perritos en seguridad y vigilancia, con la reglamentación de los servicios para animales de compañía, pólvora, nosotros insistimos con este tema, pólvora, cielos en calma, se llama la iniciativa, y con la creación de los centros regionales de bienestar animal. También, bueno, trabajamos en otros proyectos de ley que ahora ya voy a mencionar, que son, digamos, apuestas para esta nueva legislatura. Pero además fuimos ponentes de otros proyectos como el de la reglamentación del transporte de fauna silvestre, se convirtió en ley, que va a facilitar todos esos trámites de viajes, desplazamientos de animales que deben ser recibidos por autoridades ambientales para su rehabilitación y eventual liberación. Hicimos un trabajo de control político muy juicioso, Pedro, sobre el tema de fauna silvestre institucionalizada, el plan de manejo de los hipopótamos, que hoy conduce a que el Ministerio de Ambiente expida un plan de manejo oficial ya para el control de estos, bueno, de estos hipopótamos, que son más de 180 que están en el Magdalena. Trabajamos todo el tema de la muerte de Pancho y Chita en el Bioparque Ucumarí, que fue también un tema que sacudió al país, felizmente lo sacudió, y el control político sobre el tema de la pesca incidental de tiburones rayas y quimeras, Pedro, un tema que tenemos demandado, la resolución que habilita nuevamente, digamos, este aprovechamiento comercial. También le hemos hecho seguimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por el incumplimiento en la elaboración de los protocolos para incluir a los animales en el sistema de gestión del riesgo. Hicimos el primer encuentro nacional de centros de atención de fauna silvestre con miras a la formulación de un plan maestro de centros de atención y valoración de animales silvestres. En fin, tuve también la fortuna, Pedro, de presidir la bancada animalista con la que hemos estado haciéndole un seguimiento muy juicioso desde el Senado a esa reglamentación del Sistema Nacional de Protección Animal que hicimos aprobar en el Plan de Desarrollo y toda la gestión comunitaria, Pedro, que es realmente una gestión brutal de seguimiento a procesos, a proyectos, vedurías ciudadanas, por darle una cifra y ya cederle nuevamente, devolverle la palabra a Pedro. Recibimos a través de WhatsApp más de 14.000 peticiones ciudadanas que se traducen en acompañamiento en derechos de petición, seguimientos a programas, planes de desarrollo, avedurías, en fin, es un trabajo comunitario brutal que hacemos con mi equipo, muy importante para mantener ese lazo territorial. Bueno, bastantes los logros y la verdad no me imaginé que la dimensión fuera de tantas cosas en una situación
tan complejas, pero de todo este cúmulo de logros me llaman la atención dos situaciones. La primera, que en esa gestión se pasa de los animales sintientes, los animales domésticos, los animales de compañía, en fin, a la fauna silvestre. Eso me parece uno de los principales logros. Y además que en el plan de desarrollo esté el sistema para ellos, no vale la pena que quede convertida en una ley de la República definitiva, porque desafortunadamente, a pesar de que esto es muy bueno y también yo diría necesario, no vale la pena que se convierta en una norma definitiva para que, así como existe el SINA, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que muy bien lo maneja en el ministerio, por fin después de tantos años, ese sistema también que maneja ahora la fauna silvestre, quede como una norma definitiva, senadora. Claro, es lo ideal, Pedro. Digamos que en este momento es ley porque la norma que le da vida al Sistema Nacional de Protección Animal es el plan de desarrollo, Sí. el plan de desarrollo de este gobierno, que en principio continúa a menos que el siguiente gobierno derogue entre sus artículos el 31, que es el que le da vida a este SINAPIBA. Entonces, digamos que estaríamos un poco dependiendo del talante del próximo gobierno, si deroga o no. Lo importante es que este SINAPIBA va a ser creado por vía decreto. Entonces, eso también le da mayor estabilidad. Es un decreto, además, de carácter presidencial que nos da una cierta estabilidad institucional. Ahora, muy importante es que a través de la ley de esterilización creamos el fondo SINAPIBA. Es un fondo cuenta que le va a permitir al Ministerio de Ambiente recibir recursos de la Nación, pues del Ministerio de Hacienda, para otros temas de protección animal. Ahora, no ha sido fácil, Pedro, porque en el Ministerio de Ambiente hay una visión muy clásica de lo ambiental. Entonces ha habido mucha resistencia mental para incorporar estos nuevos temas de animales domésticos y entender que la fauna doméstica y la fauna silvestre ya no pueden ser vistas de manera separada, sino que hacen parte de ecosistemas rurales, urbanos, naturales, artificiales, de la vida cotidiana del ser humano. Tan es así que tenemos unos tremendos conflictos, por ejemplo, de coexistencia entre animales domésticos y silvestres por razón de la excesiva urbanización, de la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces vemos esos casos dramáticos de campesinos que matan jaguares, pumas, osos de anteojos porque se les comen las vacas, las gallinas. Eso hace que tengamos que ver lo ambiental de una manera compleja, lo animal doméstico, lo animal silvestre, el animal humano, el territorio, etcétera. Y por esa razón hemos insistido tanto en que sea el Ministerio de Ambiente el que reciba este nuevo sistema de protección animal. Entre otras cosas, porque usted toca algo que incluso está en construcción en este momento. Voy a ser un poco infidente también con los colegas que a nivel nacional están trabajando conmigo. Nosotros vamos a presentar una postura que muestra una visión que tiene que ver que precisamente con eso que usted acaba de decir ante el gobierno nacional, pero antes de la COP16, porque si bien es cierto, se está haciendo un ejercicio importante histórico después de muchísimos años, es necesario que esa visión del ambientalismo también se conozca, porque propone algo muy orientado a lo que usted acaba de decir, esa convivencia, esa armonía entre la fauna silvestre, entre la fauna doméstica y también sobre la frontera agrícola que está afectando esos hábitats, porque eso que usted acaba de decir es la consecuencia de ir más allá de donde tenemos que ir los humanos y tenemos que respetar esas áreas naturales que son propias de la fauna silvestre. Bueno, son los logros que, a propósito, felicitaciones a todos los congresistas que han trabajado en eso, en la Cámara, en el Senado, y pues que han logrado esto que realmente es histórico, es valioso y es necesario. Pero bueno, ¿qué viene ahora con la nueva legislatura? Porque obviamente ustedes tienen una agenda que me imagino que una parte es propia, elaborada por ustedes mismos y otra de pronto es propuesta por nosotros los ambientalistas. ¿Qué viene ahora? Pedro, sí, tenía cerrado el micrófono.
Vamos a seguir, por supuesto, desarrollando esa agenda legislativa. Vamos con dos proyectos de ley muy desafiantes, pero muy urgentes, que son, uno, el proyecto de ley Corralejas, Pedro. Ayer, pues, un día feliz porque se sancionó la ley de prohibición de corridas de toros, eso está muy bien, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Las corralejas son espectáculos mucho más brutales, es la barbarie pura y dura en los que no solamente sufren y mueren animales no humanos, sino que vemos a seres humanos, perdón por la crudeza, destripados y con los ojos por fuera, muertos, discapacitados, precisamente porque no hay ningún tipo de orden en esa actividad violenta. Entonces, lo que vamos a buscar con este proyecto de ley, Pedro, por una parte es desincentivar esas corralejas con animales, a través de medidas, digamos, reglamentarias muy estrictas, por ejemplo, que se prohíba el uso de instrumentos que laceren, corten, mutilen o dañen de cualquier manera a los animales, que se prohíba matarlos dentro del espectáculo, que se prohíba la participación de personas alicoradas y de menores de edad, que deba haber una licencia de funcionamiento para la construcción de las corralejas que las levantan de la noche a la mañana y por eso tenemos tragedias como la que se presentó en Sincelejo en los años 80, 500 Terrible. muertos, y en el Espinal hace 2 años con más de 150 heridos, 4 muertos. Y por otra parte, Pedro, una apuesta bien interesante que vamos a hacer, novedosa, y es incentivar a través de estímulos culturales y del ingreso al Sistema Nacional de Cultura, a la lista del Patrimonio Natural, Cultural, perdón, inmaterial de la Nación, las corralejas sin animales, que en algunas regiones del país se conocen como el toro de carnaval, la vaca loca o el toro humano, que Sí, sí. intentan emular las corralejas, pero sin animales. Son unas prácticas bien divertidas que también, digamos, tienen identidad, hacen parte del acervo cultural, la gente las reconoce como propias, generan economía, pero que han quedado relegadas porque las otras son las grandes corralejas donde hay muertos y sangre. Esa es una gran apuesta. Otra apuesta legislativa es la del fortalecimiento de la lucha contra el maltrato animal. Vamos a modificar la ley 1774 para endurecer sanciones. Hoy el delito contra los animales es un delito excarcelable, entonces vamos a buscar que al menos no sea excarcelable, sino que pueda haber prisión domiciliaria. Vamos a actualizar las conductas sancionables, a mejorar los procedimientos, aparte de otros proyectos de ley, Pedro, que estamos trabajando, son uno de propiedad horizontal, donde hay tantos conflictos por la convivencia y tenencia de animales de compañía, el de apoyo a mujeres rescatistas de animales. Son más de 3.000 las mujeres en el país que han convertido sus hogares en pequeños refugios y son mujeres cabeza de hogar, estratos 1 y 2, sin oportunidades laborales, económicas, en fin. Entonces, apoyo para ellas. Estamos trabajando también un proyecto de ley para modificar las juntas defensoras de animales, para mejorar el bienestar de los animales en zoológicos. Y por supuesto, Pedro, pues bueno, un proyecto muy lindo de educación en bienestar animal, un proyecto para que los animales hagan parte de los procesos de divorcio, dado que hoy el 67% de los hogares colombianos tienen un animal de compañía y cada vez más nos encontramos con esas familias multiespecie. Entonces hay que poner a tono el derecho de familia. En fin, más proyectos de ley, todo el control político que corresponde sobre los entes de control que tienen competencia en la materia, el SINAPIBA, buscar que haya presupuesto para los animales ahora en el próximo presupuesto general de la Nación. En fin, Pedro, son infinidades de temas los que hay que abordar, más los viajes que yo hago cada 2 meses, Pedro, con una fundación bellísima, de la cual soy donante y voluntaria. Yo le dono la tercera parte de mi salario mensual a esa fundación para ¿Cuál hacer es la jornadas de fundación? ¿Cuál es la fundación esterilización. para Que conocerla? se llama Fundación Ruta Animal y es la única fundación en el país que está dedicada exclusivamente a esterilizar. Entonces, esa fundación se va cada 2 meses a municipios categoría sexta. Ahora nos vamos, por ejemplo, para Monpós, en Bolívar, a hacer mínimo 350 cirugías. Ya hemos hecho 6.500 en el país. Y bueno, estos son viajes que yo adoro hacer, Pedro, porque son duros por la realidad, pero también me recargan. Senadora, dos cosas. La primera, el ofrecimiento a que cualquier mensaje que usted quiera emitir
para que nosotros en Territorio Verde podamos sacarlo oportunamente antes de su viaje, con mucho gusto lo hacemos porque este es un tema de interés nacional. O sea, todos los colombianos nos queremos que estos animalitos que ya han sido reconocidos como seres sintientes, pues también son sujetos de derecho, ¿no es cierto? Y son sujetos de derecho precisamente a un buen trato, a un control de las especies y sobre todo algo que es muy sensible para nosotros los bogotanos y que pues por supuesto sucede en todo el país y son todos estos animalitos que están en la calle sufriendo maltrato, se siguen reproduciendo, lo que hacen es agudizar el problema. Esto es algo que le toca las fibras a cualquiera de nosotros, los seres humanos, porque nos duele y nos duele inmensamente también, por supuesto, con los seres humanos, con los habitantes de la calle, etcétera. Pero en ese contexto de lo que viene ahora, en ese contexto de esa gran cantidad de tareas y de su voluntariado, porque pues los que amamos la naturaleza no solo tenemos que hacer un ejercicio profesional de vengado, sino también tenemos que hacer un ejercicio profesional voluntario. Eso es así, así nos moriremos, yo creo. Pero en ese orden de ideas, eh, ¿hay voluntad política del resto del Congreso, en Senado y Cámara, para sacar adelante tantos proyectos tan necesarios y tan importantes? Pues Pedro, yo creo que sí y no, porque uno encuentra, ahora por ejemplo tenemos una bancada animalista, hay 16 senadores de todos los partidos políticos, los proyectos que acabamos de radicar llevan las firmas de más de 20 senadores, también desde el Centro Democrático hasta Pacto, es decir, ahí hay todo el espectro político. Entonces yo creo que hay un entendimiento cada vez más profundo de estos temas. El problema que tenemos en el Congreso, Pedro, es la congestión legislativa, por una parte, y es la cantidad de proyectos de ley en trámite. Y segundo, que estamos con un gobierno muy activo, muy intenso, que nos está también copando mucho tiempo en la agenda. Entonces vienen las reformas, ya este gobierno anunció como 8 proyectos de iniciativa gubernamental, todos difíciles, la reforma a la salud, la reforma laboral, en fin, y eso por supuesto nos ocupa muchísimo espacio en la agenda. Aparte que yo creo que hay que superar un problema que seguimos teniendo en el Congreso y es que solamente estamos sesionando en plenarias martes y miércoles. Yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo, por lo menos sesionar un día más en plenaria. Entonces, tenemos 2 días a la semana escasos para tramitar un montón de iniciativas interesantes. Entonces, por supuesto, entramos ahí a darnos, ¿no? A darnos codazo, en el mejor de los sentidos, con una Sí. agenda legislativa muy gruesa de 280 congresistas, que hace que sea muy difícil, Pedro, pero hay que perseverar, hay que intentarlo. Claro que sí. Bueno, sabemos de sus compromisos que tiene ahorita en la siguiente sesión, que estamos a segundos ya. Entonces, no queremos quitarle más el tiempo, senadora, agradeciendo como siempre su disposición en querer compartir todos estos logros, todas estas situaciones complejas, pero que definitivamente nos podemos sentir no solo tranquilos, sino orgullosos los colombianos que el Congreso de la República en estos tiempos está por fin sesionando para beneficio no solo de los colombianos, para proteger el patrimonio ambiental de los colombianos y del mundo, ¿por qué no decirlo? Y en ese patrimonio ambiental, por supuesto, están también estos animales maravillosos, la fauna silvestre y pues también la doméstica. Entonces, aquí siempre habrá un micrófono abierto, senadora, para usted y para toda la gente que trabaja por el bien de nuestro patrimonio ambiental en Colombia. Qué lindo, Pedro. Muchísimas gracias, gracias a Territorio Verde y ojalá hagamos conversaciones más a menudo. Vale, entonces con todo gusto la vamos a buscar, porque los colombianos, no solo en Territorio Verde, pasamos muchas denuncias y lo que no muestra precisamente la gran prensa y los grandes medios, pero también hay que mostrar las cosas buenas como estas, que a pesar de tanta dificultad, son hechos positivos y son hechos que no solo son para nosotros, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo.